I would like to say thank you to Václav Havel and Forum 2000 and to John Noble and Carlos Gonzalez with the Respect Institute for having the opportunity to be here and to be addressing you today. Being a Cuban American, I have begun in English, but I will now transition to Spanish. Básicamente voy a hablar, hemos estado hablando en países donde hay un proceso de concentración del poder. Ahora voy a hablar de un país que el poder ha estado concentrado por 50 años y esperamos que vamos a ir en la otra dirección porque hay un gran deseo dentro de la población para ese fin. Pero lamentablemente, cuando estamos mirando a los cambios constitucionales en la región, nos recuerda mucho la Constitución cubana. Ahora, para darte un poco de historia, Cuba tuvo una democracia con problemas hasta el año 52. Hubo una constitución nueva, muy similar a lo que se estaba conversando hoy Javier, que estaba muy lleno de reglamentos, tratando de cubrir todos, hasta los sueldos de maestros, tenía un corte socialdemócrata, pero vino un golpe de Estado en 1952, entra Fulgencio Batista al poder, que aunque Fidel Castro lo ha tratado de convertir en una figura de derecha, era alguien de la izquierda, alguien que había legalizado el Partido Comunista, que lo habían metido los comunistas en los sindicatos. Ocurrió en un periodo antes de la dictadura con el Partido Comunista en coalición en elecciones en 1940, y cuando atacó a Fidel Castro en el proceso revolucionario de ser comunista, Fidel Castro sacaba las cartas de Fulgencio Batista intercambiando con los dirigentes del Partido Comunista, lo llamaba hipócrita, y se declaraba él, Fidel Castro, en ese momento anticomunista. Cuando va a su juicio en Moncada, anuncia que quiere regresar al sistema anterior, es decir, no era un revolucionario sino un reaccionario, quería regresar del año 40 a la Constitución del 40, a la democracia, al orden, a las leyes, a la libertad de expresión, a la libertad de asociación, que había sido negado bajo la dictadura de Batista. Eso fue porque el pueblo cubano lo recibe con tanta euforia en enero de 1959. Es meses o años más tarde que se declara comunista. Inicialmente, gente en su alrededor como Hugo Matos, que habla que mira, hay un problema ahí, que los comunistas están tomando los puestos, le echan más de 20 años por la infamia de acusarlo de ser comunista. Después, cuando se autoproclama comunista, no liberó al señor Hugo Matos, que cumplió su sentencia. Pero partiendo de eso, entre 1959 y 1976 en Cuba no hubo una constitución operando, era por decreto o por dedazo de Fidel Castro. Gracias a las presiones de la Unión Soviética y problemas económicos en Cuba que necesitaban más ayuda, se siente obligado en 1976 de establecer una constitución de corte socialista estalinista. Algo que tuvo que reformar en el 92 porque había un problema. En el preámbulo de la constitución cubana, hablando de personalismo, se habla mucho de Fidel Castro en el preámbulo de la Constitución cubana del 76 y el actual del 92, pero también menciona en el preámbulo del 76, apoyados en el internacionalismo proletario, en la amistad fraternal y la cooperación de la Unión Soviética y otros países socialistas, y en la solidaridad de los trabajadores y pueblos de América Latina y el mundo, y entonces sigue. Es decir, en el preámbulo de la Constitución cubana menciona a la Unión Soviética como gran aliado y gran apoyo. No es algo de un contexto muy nacionalista para alguien que quiere una Cuba independiente, tener otro país mencionado en su propia Constitución. Pero voy a lo concreto y lo peligroso para otros países, y viendo el ejemplo de Venezuela, que son los artículos dentro de la Constitución cubana que aguantan ese estado totalitario. El totalitarismo no es algo que opera sin ley, es algo que opera dentro de una ley muy precisa. Y aunque la Constitución tiene muchas flores muy bonitas que hablan de democracia y de derechos, en la práctica hay algunos puntos claves que te demuestran la naturaleza de esa Constitución y veta las otras palabras bonitas. Por ejemplo, el artículo 53 de la Constitución cubana dice lo siguiente: se reconoce a los ciudadanos libertad de palabra y prensa conforme a los fines de la sociedad socialista. Las condiciones materiales para su ejercicio están dadas por el hecho de que la prensa, la radio, la televisión, el cine y otros medios de difusión masiva son de propiedad estatal o social y no pueden ser objeto en ningún caso de propiedad privada.
lo que asegura su uso al servicio exclusivo del pueblo trabajador y del interés de la sociedad. En la práctica, en el servicio de los hermanos Castro y su cúpula de poder. Otro artículo muy importante para ver si hay alguna duda de la naturaleza de la Constitución cubana. Artículo 62. Ninguna de las libertades reconocidas a los ciudadanos puede ser ejercida contra lo establecido en la Constitución y las leyes, ni contra la existencia y fines del Estado socialista, ni contra la decisión del pueblo cubano de construir el socialismo y el comunismo. La infracción de este principio es punible. Es decir, estamos dentro del Estado marxista-leninista que el pueblo nunca lo aprobó, pero no puede cambiarlo. Ahora, había otros elementos que indicaban que se podía hacer una gestión frente a la Asamblea Nacional para hacer cambios, reformas constitucionales. Vimos en el 2002 la entrega del proyecto Varela, que era precisamente para reformar esa Constitución y tener derechos humanos fundamentales respetados. La respuesta del gobierno cubano fue de hacer una reforma de la Constitución declarándolo intocable, que no se podía hacer enmiendas a esta Constitución. Es algo muy interesante. Estamos hablando de la Constitución. La cuestión es cómo se traslada eso a la ley actual, lo que experimenta el cubano de pie. Y eso se ve en el Código Penal cubano y en las leyes que se aplican contra el pueblo cubano. Hay una ley que se llama propaganda enemiga oral y escrita, donde puedes ser condenado entre 1 a 8 años por hablar o por escribir algo que no es aceptable al gobierno de Castro. Y lo ha aplicado muchísimo. Hay otro delito que es un poco más amplio y mucho más difícil en términos de poder cuantificar los números arrestados, porque es una ley de peligrosidad, que es peligrosidad social predelictiva. Es decir, que quizás por tu posición en la sociedad o con quien te asocias, en el futuro podrás delinquir o cometer un crimen. Y por eso te podrán arrestar hasta 4 años en la cárcel. Y eso se ha aplicado mucho contra los disidentes. Recientemente hubo un hombre, su nombre coloquial era Pánfilo, que hubo una cámara, él se mete enfrente de la cámara y dice que está pasando hambre y que hay hambre en Cuba. Eso le costó una condena de 2 años. Gracias a una campaña internacional lo liberaron recientemente, pero eso lo llevó a un juicio, decir que tenía hambre. Yo recuerdo a Renaldo Arenas, un gran poeta, escritor cubano, que dijo que la diferencia entre el capitalismo y el comunismo es que en el capitalismo, cuando te patean los cojones, puedes gritar. Pero en el comunismo, cuando te patean los cojones, te tienen que decir gracias y votarlo otra vez. Quizás es algo muy sutil, pero creo que es muy importante tener derecho de gritar cuando te hacen daño. Hay leyes contra restringiendo la posibilidad del pueblo poder moverse dentro del territorio cubano. Hay leyes que prohíben la salida de Cuba, salida ilegal. Hay leyes que prohíben la entrada a Cuba de los ciudadanos cubanos, que es algo que va en contra de los derechos internacionales. ¿Y qué vemos en la práctica? Hay cientos de cubanos que son presos políticos. Cuba tiene en este momento el tercer número más grande de periodistas encarcelados en el mundo. Tenemos media docena de médicos en la cárcel. Hay un médico ahora que lo arrestaron este año, Darcy Ferrer, por dar a conocer los problemas que tiene el sistema de salud cubano. ¿Y qué podemos hacer nosotros desde aquí? Dar a conocer estas denuncias, poner las caras de las víctimas. Estos son algunos de ellos. Estos son presos de conciencia de Amnistía Internacional, hoy en día en la cárcel de Cuba. ¿Por qué? Porque hay un sistema, una constitución, un código penal que conspira contra un pueblo entero para mantener un grupo pequeño. El caso de Cuba es el ejemplo de la concentración del poder absoluto dentro muy pocas manos, en este caso dos parejas de manos que son hermanos, Fidel y Raúl Castro. Raúl Castro renunció a la presidencia, pero todavía se mantiene como jefe del Partido Comunista. Eso no se ha retirado aún. Y el hermano Raúl Castro asumió el poder. Y es un poder que quita y pone cancilleres, como visto este pasado año con el caso de
señor Roque, que por hablar críticamente de los hermanos Castro en la fiesta, lo quitaron de ser canciller del país. Y otro, Carlos Laje, como vicepresidente, también está en esa fiesta haciendo bromas del presidente y el jefe del partido, también lo quitaron del poder, así, en lo que llama el plan Pillado. Bueno, creo que ya se me acabó el tiempo. Agradezco mucho la oportunidad de conversar con ustedes.